Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 7 de diciembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1895 cuando falleció Frederick Douglass. Antiguo esclavo evadido que había luchado de manera indomable hasta que la esclavitud desapareció de los Estados Unidos, Douglass destacó como orador, escritor y estadista y dejó siempre una impronta en sus actividades marcada por el deseo de mejorar la situación del género humano. Preocupado sobre la situación de los esclavos, de los negros y de las mujeres, Douglass también manifestó un enorme interés en la educación y en los niños. Fue así como llegó a afirmar: "It is easier to build strong children than to repair broken adults", lo que podría traducirse como "es más fácil crear niños fuertes que reparar a adultos destrozados". La afirmación de Douglass apuntaba a una pavorosa realidad. Un niño al que se atiende bien, al que se cuida bien, al que se educa bien, acabará siendo un adulto fuerte. La tarea no habrá sido quizá fácil ni barata, pero el resultado habrá merecido la pena. Por el contrario, intentar reparar al adulto destrozado que procede de una mala infancia implica abordar una tarea casi imposible. Todo o casi todo se pudo llevar a cabo en la infancia. Nada o casi nada se puede hacer ya con el adulto destrozado en esa infancia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que tratan a los niños los nacionalistas ucranianos desde hace décadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Disability Rights International, DRI, es una organización creada en defensa de los derechos humanos que llevan denunciando desde hace años las situaciones de abusos, violaciones, trabajos forzados y tráfico de órganos que se producen en los orfanatos de Ucrania. Segundo, recientemente, DRI reunió un grupo de profesionales para visitar los orfanatos ucranianos en mitad de la guerra. Tercero, en su viaje, uno de los encargados de uno de esos orfanatos señaló que nos dieron los niños que nadie más desea. Nadie quiere algo difícil. Los descargan como si fueran cadáveres y se quedan aquí para toda la vida. Este es su destino, no hay otro lugar donde ir. Es la degradación de la humanidad. Cuarto, la situación es previa a la guerra, ya que Ucrania tiene el mayor número de niños en cuidado institucional de toda Europa y casi la mitad son niños que sufren discapacidades. Quinto, a esto se suman las redes criminales que han usado los orfanatos de Ucrania como proveedores de niños para abuso de pederastas.
Sexto, por añadidura, el maltrato y el descuido de los niños en los orfanatos ucranianos es verdaderamente aterrador. La DRI informa de que los investigadores observaron a niños amarrados, dejados en camas en una inactividad casi total, retenidos en cuartos oscuros y abarrotados. Los pequeños están envueltos en fetidez a orina y heces. Séptimo, la DRI ha señalado también que esos niños se mueven de un lado a otro o se maltratan a sí mismos como resultado de años de negligencia. El poco personal disponible no tiene recursos ni conocimiento sobre cómo responder a este comportamiento más que atándolos durante buena parte del día. Octavo, en febrero, antes del inicio de las operaciones militares, se contabilizaban unos 105.000 niños ucranianos en 700 instituciones, permaneciendo a tiempo completo o parcial. Noveno, a esto hay que añadir unas 1.000 instalaciones más pequeñas conocidas como hogares grupales. De hecho, podían llegar a inscribirse 250 niños al día en esos otros centros. Décimo, por añadidura, como detalla UNICEF, cuando comenzó la guerra de Ucrania, muchos jóvenes con discapacidades no estaban incluidos en los planes de evacuación. Duodécimo, a diferencia de lo que pueda pensarse, más del 90% de los niños de los orfanatos ucranianos tienen familia, que sin embargo no se ocupa en absoluto de ellos. Undécimo, como ha señalado uno de los directores de los centros, DRI, el personal de la institución en el este dejó a los niños y se fue de aquí como las ratas de un barco que se hunde. Duodécimo, en otra de las residencias que DRI visitó, observaron que faltaba la atención básica y carecían de medicamentos, como por ejemplo los destinados al tratamiento de la hidrocefalia, lo que se traduce en dejar que los niños mueran de forma lenta y dolorosa. Décimo tercero, de manera bien significativa, la DRI indica que los menores que necesitan mayor apoyo se están quedando en instituciones del este y reciben nuevos grupos de Donetsk bajo control ruso. Décimo cuarto, igualmente, muchos jóvenes sin discapacidades son movilizados en dirección a Polonia, Italia y Alemania. Esos niños trasladados llegan sin registros que especifiquen el nombre o la edad y a duras penas van con breves historiales médicos. Incluso la información de contacto con sus parientes se puede perder por el camino y no existe ningún esfuerzo para intentar recuperarlos. Décimo quinto. DRI ha descrito el caso de 14 adolescentes que llegaron de Donetsk. Tenían convulsiones y las ataron a la cama en una habitación rehabilitada que antes de la guerra había sido un establo. Solo había una persona a jornada completa para cuidar de ellas y cambiarles los pañales que llevaban. Al mismo tiempo, había otras niñas en el salón con los brazos a la espalda, maniatadas con su propia ropa a modo de camisas de fuerza improvisadas y a las que se alimentaba a la fuerza. Pero cuando el centro se enteró de que venían las cámaras de una televisión extranjera, vistieron a las niñas y las sacaron al jardín, donde estuvieron sentadas durante horas sin moverse. Décimo octavo. Un panorama similar de desatención encontró el DRI cuando visitaron un hogar para bebés. Los cambiaban, pero permanecían solos y en absoluto silencio, sin apenas conexión emocional con el personal. Una situación que puede causar un trastorno irreversible en su desarrollo y toda una vida de problemas sociales. Décimo noveno. Igualmente, el DRI ha denunciado casos sobrecogedores de adultos que parecen niños, con las costillas sobresalientes y brazos y piernas delgados por años de sufrir desnutrición. Décimo sexto. El DRI igualmente ha informado de escenas vejatorias de hombres que llevan décadas postrados en cunas.
Eric Matthews, médico perteneciente al equipo del DRI, que analizó de primera mano la situación de los orfanatos, explica que si los niños permanecen sentados e inmóviles mucho tiempo, los brazos y las piernas se atrofian y deforman. Y a medida que sus sistemas digestivos se ven afectados, podrían llegar a requerir de cirugía. Tanto desde una perspectiva psicológica como física, es doloroso, peligroso y los está matando. 17. Otro de los casos que destaca DRI es el de una niña de 14 años desnutrida que tiene contracciones y una escoliosis severa que lloraba con intensidad. Cuando le preguntamos a la enfermera qué medicamento le daban para el dolor, respondió que no sufría, solamente estaba sobreexcitada por nuestra visita. Esto es tortura. 18. Los jóvenes y los adultos encerrados en estos orfanatos ucranianos también se ven forzados a trabajar realizando las funciones del personal, pero sin ningún tipo de salario o retribución. A esto se une que algunos de los residentes en realidad no tienen ningún problema que justifique su permanencia en los orfanatos, pero el DRI afirma que pueden ser víctimas de un diagnóstico erróneo que les seguirá durante toda su vida. 19. De hecho, en Ucrania se utiliza el término ineducable para referirse a la discapacidad intelectual, una idea que ha sido rechazada de manera rotunda desde el siglo XIX y que provoca que, por ejemplo, en Ucrania, en los orfanatos apenas se puedan encontrar libros. 20. Con la guerra, algunos huérfanos han sido devueltos a su casa, pero las ONGs de Ucrania señalan que no hubo ningún esfuerzo para llevar a cabo un seguimiento que determinara si los niños se encontraban en entornos familiares seguros, como ya denunciaron previamente durante el COVID. 21. De manera bien distinta a lo sucedido bajo el gobierno ucraniano, la administración rusa está atendiendo a los huérfanos y está agilizando los procedimientos de adopción para que reciban los cuidados que no han recibido en años. 22. La DRI ha señalado que los directores de los centros ucranianos con los que habló decían que continuarían con los equivocados y dañinos sistemas de segregación después de que concluyera la guerra. Y 23. Para la DRI eso significa estar abocado al olvido crónico de los más vulnerables. Desde hace décadas, los nacionalistas ucranianos han conseguido que Ucrania sea el país más pobre y más corrupto de todo el continente europeo. Así ha sido no porque carezca de riquezas, sino porque éstas han ido a parar al control de unas oligarquías desmedidamente codiciosas y entregadas a vender su país a fuerzas extranjeras con tal de mantenerse en el poder. La criminal corrupción de los nacionalistas ucranianos, el expolio directo de las riquezas nacionales, la sumisión en la entrega del país a poderes extranjeros y el desprecio más absoluto por los más desamparados quedan de manifiesto en los informes del DRI, un organismo dedicado a defender los derechos humanos de los niños y en especial de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Peor que si fueran bestias, desde hace muchos años los huérfanos ucranianos son hacinados en lugares donde no reciben cuidados, donde se les desatiende y maltrata y donde incluso se convierten en víctimas de redes de tráfico de niños para disfrute sexual de pederastas. De manera bien paradójica, los niños solo han recibido un trato humano con la llegada de una administración rusa que se ocupa de que puedan ser adoptados y formen parte de una familia que los cuide. Esta es la realidad innegable de los gobiernos nacionalistas ucranianos, realidad aún más angustiosa cuando se tiene en cuenta las decenas de miles de millones de dólares que se han enviado a Zelensky y cuyo destino a ciencia cierta no conoce nadie.
Estos pobres niños ucranianos, abandonados, enfermos, desnutridos, lisiados, desatendidos, abusados, son una muestra más de lo que es realmente la Ucrania en poder de los nacionalistas y bajo la presidencia de Zelensky. Ese político corrupto y liberticida al que algunos, para eterna vergüenza suya, aplaudieron como focas. Estos pobres niños son criaturas que a día de hoy solo están recibiendo la asistencia del gobierno ruso, algo que UNICEF, que no ha hecho nada por ellos, al parecer considera condenable. Ante estas decenas de miles de espantosas tragedias, las palabras de Frederick Douglass resultan pavorosas, porque no sabemos a ciencia cierta cuánta de estas criaturas destrozadas por la codicia, la corrupción y la ineficacia de los ucranianos podrán ver cómo sus vidas se recomponen. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, por cierto, no poco se desperdicia en servicios a la infancia que son vergonzosos y en los cuales también se abusa de pobres criaturas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.